Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos hoy, en este momento vamos a hacer, digamos, lo que era el segundo capítulo y continuación de lo que ya hablamos ayer, que era, digamos, la definición de la AVL desde un punto de vista de un observador que ve lo que está pasando a su alrededor, un observador, filóloga, anglorrománica, lingüista, catedrática y que, por tanto, quiero decir, persona con muchas horas de vuelo dedicadas a la investigación y a la romanística, que es lo que me interesa, ¿eh? Después del inglés, por supuesto, que ha sido mi asignatura, digamos, de base, de trabajo. Pero como buena lingüista, no me gusta lo que estoy contemplando a mi alrededor y entonces necesitaba explicar una serie de datos. Entonces, pasamos a la primera diapositiva de recuerdo, que era de las palabras del Pare Batllori, cuando él dice que se intenta imponer en Valencia, lo que se intenta imponer en Valencia es un dialecto infame e infecto, y pues eso vamos a ver, hoy vamos a analizar las opiniones de muchas personalidades que efectivamente dicen lo mismo. Entonces pasamos a lo que es lo que era el dictamen de la AVL, que fue dado el 9 de febrero del 2005, donde se equipara, se realiza por escrito y por articulado, la equiparación de una lengua valenciana histórica con un dialecto del provenzal, el neocatalán, dialecto barceloní. Y ahí dice, en el subrayado, que yo se lo leo, la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la que comparteixen les comunitats autònomes de Catalunya i les Illes Balears i Principat d'Andorra. Així mateix és la llengua històrica i pròpia d'altres territoris de l'antiga Corona d'Aragó, la Franja Oriental Aragonesa i la ciutat sarda de l'Alguer i el departament francès dels Pirineus Orientals. Tot ben barrejaet, val? I tot lo mateix. Bueno, pues este dictamen pues se equivoca porque efectivamente existe el diasistema, lo que se llama el diasistema occitano, que agrupa todas las lenguas nacidas del rompimiento del latín, pero en la zona del sur de Francia, que se rompe en el Gemosí, el albernés, el gascón, el provenzal y el languedociano, ¿vale? Pero ninguno de esos dialectos llega a alcanzar la categoría histórica, literaria, lingüística de la lengua valenciana, que sigue una dinámica diferente y separada, porque tiene unas raíces diferentes y separadas desde tiempo de los íberos. Y con, pues eso, los 7 siglos, desde el 711 hasta el 1492, que se les expulsó el árabe, la convivencia con el árabe, y la existencia, lo del buit de la repoblació, el poblacional, es una mentira. O sea, está demostrado que aquí en Valencia, cuando llega el rey don Jaime, y muy pocos catalanes en el porcentaje, bueno, no eran catalanes, eran marcahispanistas. Esto es un tema del que trataremos en otra ocasión. Era la marca hispánica, eran, digamos, los ocupas, los primeros que llegaron y invadieron la parte que había sido ocupada por las tribus layetanas, que eso sí que eran los originales. Si ahora tuviéramos que hablar de que los francos eran los ocupas que vinieron a repoblar, que los reyes francos trajeron a repoblar y a invadir la marca hispánica, pero eran francos, eran, digamos, los charnegos de aquella época, de la época de Carlomagno, de Ludovico Pío. Esos eran los que trajeron para repoblar, pero eran francos. Por los que originalmente estaban allí eran los layetanos. Y Valencia estuvo
en su origen, como evidentemente aquí se hablaba el latín, porque esa es la madre de todas ellas, ¿vale? Pero tiene una dinámica distinta y separada, que cumple además lo que antes he dicho, las etimologías genuinas y las leyes de la gramática histórica, porque hay una continuidad desde los orígenes de los íberos. Bien, por tanto, pues aquí tienen, esto es el dictamen que nos convierte, digamos, casi en una sirviente arrodillada de un dialecto, o sea, un dialecto, que ahora lo vamos a ver. Seguimos. Pasamos, recuperamos las tres características que acabo de decir en el anterior primer capítulo que hemos hablado, las características dadas por Menéndez Pidal, el gramatista Menéndez Pidal, que categorizan una lengua, que eran lo que hemos dicho, las etimologías genuïnes, la trajectòria, la seva trajectòria d'acord amb els principis de la gramàtica històrica, de l'evolució d'una llengua, i l'autoria i el recolzament indiscutible d'uns clàssics que l'han desenvolupat i consagrat al llarg d'un segle d'or literari. Pasamos de... Vale. No anem a repetir, però així en la pantalla esta tenim els credencials que ja hem dit, que té coiner, té gramàtiques, té diccionaris, té vocabularis, té la traducció d'un Kempis, té la traducció d'una Bíblia, en llengua valenciana, perquè tots ells diuen en llengua valenciana. Val. Passem ara a la... Bé, la difusió. La següent, la característica quan diuen es que lo científico, es que las universidades, sempre m'agrada recordar que lo científic actualment es poderoso caballero don dinero, porque en lingüística no hay dogmas, no existen los dogmas. Y cuando uno dice es que lo científico actualmente a nivel de una red que se ha creado, una infraestructura internacional de universidades y lectorados que están muy bien pagados y que yo he visitado, me he molestado de visitar, no todos porque son muchos y muchos, pero la lista sí que la tengo, porque está publicada. Entonces, en todos ellos, si ustedes avanzan, tenemos aquí unos listados que van de universidades internacionales, pero en todas ellas suele haber un lectorado en español, una cátedra de la lengua española, en todas esas universidades. Pero, oh casualidad, he llegado a descubrir en mis visitas, como me pasó por ejemplo en la Universidad de Múnich, cuando el doctor Wolf Osterreicher me invitó a dar una ponencia en la Universidad Cátedra de Romanística de la Universidad de Múnich en Alemania, bueno, no es la de Cardiff es otro, ahora comentaré otro detalle de la Universidad de Cardiff. Estoy hablando de la Universidad de Múnich, donde hay una de las más reputadas, por no ser la más reputada en Europa, de romanística, ¿vale? Pues descubrí que allí habían del orden de 2 o 3 profesores que eran catalanes y le pregunté al catedrático, le dije, ¿es que hay cátedra o lectorado de catalán aquí? Y dice, no, están en los lectorados y cátedra de español, están impartiendo español. Bueno, pues eso mismo me ha pasado en varias universidades, lo cual quiere decir que evidentemente es una estrategia de expansión de su... Pues eso, la utilizarán para, desde sus cátedras, pues quiero suponer, porque claro, es lógico, las coincidencias me hacen suponer que todos estos profesores, evidentemente muy bien fidelizados, están ocupando unos lectorados que además cuestan mucho dinero. Ya hemos comentado del presupuesto, hemos hablado del presupuesto de la AVL, pero el presupuesto de la Generalitat Catalana
lo acaban de dar, porque ahora mismo Artur Mas lo acaba de duplicar, de 700 millones lo han pasado a 1.700 millones de euros para expansión internacional del catalán. Bueno, pues 1.700 millones de euros son muchísimos miles de millones de pesetas que se dedican, evidentemente, para tener contentos a todas estas redes donde es de expansionismo catalán, pero quiere decir que realmente eso no responde al auténtico interés ni de las universidades ni de la gente, porque la asistencia a esas especialidades, si las hay, es muy escasa. Entonces, evidentemente, no hay rentabilidad, pero lo que sí que hay es una gran aparato de propaganda, de difusión, que se están pagando. No, la diapositiva de la Universidad de Cardiff, ya en otra de mis anteriores conferencias, pero la quería recordar, pasa a la siguiente. Es un estudio que yo hice, porque en la Universidad de Cardiff, allí hay una cátedra de español y hay un lectorado de catalán. Claro, me sorprendió mucho de que en una de las capitales del Reino Unido pues hubiera esto, pero en una profusión tan grande que, claro, dije, voy a hacer un muestreo. Entonces me puse a mirar la cantidad de estanterías que tienen de ejemplares que tienen las lenguas extranjeras. Entonces, con la primera lengua extranjera en el Reino Unido es el francés, seguida del español, seguida del italiano y acabado en catalán. Entonces, para el francés habían 16 estanterías llenas de libros, de ejemplares del idioma francés. Para la segunda del español había 8 estanterías, para el italiano 6 estanterías y del catalán habían 29 estanterías de libros, de los cuales hice también un muestreo, cogí uno cada 5, hice un muestreo, y el 50% no estaban nunca usados, el 34%, o sea, la mitad no se usaban, el 34% usado una o dos veces y el 16% usado una vez en los 2 últimos años. Este uso se debe fundamentalmente a los alumnos que van de los programas Erasmus, porque como ahora van por toda Europa, pues lógicamente alguno lo usa. Pero lo más curioso del caso, a ver la siguiente diapositiva, ¿vale?, es que cuando abro uno de los libros, aquí tienen ustedes una de los libros de Terence Moix, Asesinar en l'amor y a 3 contes, cuentos. En la contraportada, cuando el libro es regalado, pone presented, no se ve porque es muy pequeñito, pero en la parte izquierda, en el segundo recuadro bajo, pone, exacto, que es la siguiente diapositiva, vale, pone presented by Department of Culture, Generalitat de Catalunya, regalado, presented en inglés, regalado por el Departamento de Cultura de la Generalitat Catalana. Esto, claro, le dice, oiga, ¿ustedes quieren recibir un cargamento de libros de allí para su biblioteca? Pues, ¿se los regalamos? Pues sí, claro. Entonces, pues nada, esto va creciendo, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Eso confirma que lo que ha salido esta semana, Artur Mas dobla las ayudas para difundir la cultura catalana en el extranjero. Esta noticia la saqué del periódico El Mundo el 6 del 10 del pasado día 6, 6 de octubre. Y decía la noticia, literal, mientras la Generalitat ha cerrado el 40% de los quirófanos, Artur Mas ha doblado las subvenciones para difundir la cultura catalana en el extranjero, en esto que estoy explicando. Por lo tanto, el presupuesto anual de expansión del dialecto barceloní o neocatalaní son 1.400 millones de euros. O sea, convertidas en las antiguas pesetas, porque yo, como soy todavía de la generación de la peseta, pues son calculadas 74.328 millones de pesetas al año. Cualquier cosa, ¿no? O sea, realmente es una copiosa cantidad. Bien, pasamos ya directamente a las definiciones. Aquí tienen ustedes la primera definición, digamos, para que confirman lo que dice el padre Batllori y que confirman que lo que el neocatalán es el dialecto barceloní, que no tenemos por qué aceptarlo como instrumento de suplantación de una lengua valenciana que es la nuestra, Padre de la romanística, filólogo alemán Friedrich Diez.
El provenzal se extiende particularmente en Cataluña, por lo tanto, lo que se habla en Cataluña es el provenzal. Repito, lo que es en el midi francés, en Francia, el latín se divide, se rompe en el gemosí, el albernés, el gascón, el provenzal y el languedociano, y otras de menor importancia, pero estas son las más importantes. Y el provenzal es el que va a Cataluña. Albernés, y él mismo en su libro dice Grammaire de l'élan romanique, que este libro está publicado en el año 1874, el albernés, el gascón y el provenzal son dialectos romances, es decir, el catalán es provenzal, que a su vez es un dialecto romance. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos a su alumno, filólogo suizo del cantón alemán, Meyer-Lübke, dice: el catalán, que no es más que un dialecto del provenzal, también lo dice, está sacado del Grammaire de la Romane, es otro de su libro, publicado en 1890. Luego este señor, donde dije digo Diego, lo contrataron para mantenidor de Jocs Florals de Barcelona, lo contentaron con premis y guardons, y escribió su Das Catalanisten Wunder, o un libro en el año 25, en el cual ya evidentemente lo que era el dialecto barceloní ya lo subía, lo que había sido un dialecto del provenzal lo convierte y lo transforma en la lengua catalana, pero claro, tenía tal cantidad de errores y equivocaciones que nuestro español gramatista Menéndez Pidal le desmontó todas sus argumentaciones. Voy a ver un momento. Tenemos aquí a Pompeu Fabra, o sea, el químico Pompeu Fabra, que fue el protegido de Prat de la Riba, el gran digamos, jerarca del nacionalismo catalán, creador del Instituto de Estudios Catalans Nacionalista #1, lo coge de patrocinador y le dice: ¡hala, ponte a trabajar! Y entonces, pues eso, cogiendo como base el dialecto barceloní Fabrí, él mismo publica en la revista Doc, que solía escribir Pompeu y Fabra, químico, dice: de los diferentes dialectos, el catalán se convertirá en una variante más de la lengua occitana, reencontrada, lo dice hasta el mismo Pompeu Fabra, Pasamos a ver, 4. Tenemos al pare Batllori, doctor honoris causa, ya lo hemos visto varias veces, pero como es uno de los grandes humanistas catalanes, pues nada, lo dice claramente: el catalán de Barcelona que se está enseñando en Valencia es un dialecto infame e infecto. Este es el discurso suyo en la Universidad de Gerona. Aquí tienen ustedes la reseña que salió en el diario Las Provincias al día siguiente. Pasamos a otra definición. El cura mallorquín Mosén Alcover, estamos hablando del año 1913, fue el que fue llamado junto con el filólogo valenciano Pare Fullana, fue un filólogo mallorquín que fue invitado también a subir allí a ver si formaban un acuerdo y colaboraban, pero al final tanto el Pare Fullana como Mosén Alcover se hartaron de las pretensiones de Pompeu Fabra y al final van expulsar les espardenyes que diem els valencians y se van tornar el a Mallorca y el otro a Valencia. El padre Alcover se fue a Mallorca, dejándole todos sus trabajos, evidentemente, porque llevaba una cantidad, casi 1 millón de unidades léxicas recogidas, igual que el Pare Fullana, con un montón de fichas de toda la lengua valenciana, y cabreado dice: ¿qué derecho tiene el dialecto barceloní ante el valenciano? ¿No es tal vez crear un centralismo lingüístico? Esto está recogido en la Geografía General del Reino de Valencia, de un tal Carreres, y se lo dijo Mosén Alcover
cuando en 1913 se votaban las nuevas normas fabrinas de Pompeu Fabra, del químico, fabricando el nuevo neocatalán. ¿Qué pasa? Que Mosén Alcover ya detectó las ínsulas baratarias de Pompeu Fabra para decir: hombre, aquí vamos a crear un centralismo y el centro va a ser Barcelona y va a ser el dialecte barceloní, ¿vale? Pues entonces avanzamos en otra más. La siguiente, estamos en la número 6. Tenemos a Martí de Riquer, en su historia, el historiador de la historia de la literatura catalana, publicada, el que yo tengo, el ejemplar es del año 1964. Dice el mismo Martí de Riquer: la literatura trobadoresca, en el seu prop sentit, és l'escrita en llengua provençal, determinada i de nom conegut que escrivien... els primers poetes catalans de personalitat determinada i nom conegut que escriviren en una llengua romànica ho varen fer en provençal. Les homilies d'Organyà, el mismo Martín de Riquer lo dice en su historia de la literatura, estaban escritas en un dialecto del provenzal. Seguimos. Pasamos una nueva. Tenemos a un gran filólogo castellonense, al padre José María Guillot, miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana, donde hay un departamento de lingüística, i diu, el pare José María Guillot, castellonense: prenent com a base per a tota Catalunya la modalitat lingüística de Barcelona, dialecte barceloní, el més impur de tots. Esto está publicado en su libro Cuestiones de Lengua. Un testimonio más. Pasamos al siguiente. Fermín Juanto, es un filólogo de la Universidad de la Sorbona, París. Trabajó como profesor de ahí de la Sorbona. Dice: fue la imposición política del dialecto barceloní del químico Fabra, traído desde Bilbao por el déspota Prat de la Riba en 1911. Lo pone esto en su libro Faltas ortográficas catalanas y publicado en Las Provincias. Pasamos a la siguiente, que también corresponde al Fermín Juanto. Dice: no vaya a creer el lector a creerse que la ortografía que quiso imponerse a los valencianos desde la Cataluña Bella y la Cataluña Gran usó la misma dice el escritor, estoy usando la misma terminología imperial del hilderiano Prat de la Riba del 1907. Dice: no se crean los valencianos que fuera un camino de rosas para ellos mismos, ni antes ni después del engaño de las mal llamadas normas del 32, y que acabaron en la imposición política y dogmática, no de la ortografía, sino de todo un artificioso dialecto barceloní tardío y personal del indeciso químico Pompeu Fabra, traído de Bilbao por el déspota Prat de la Riba, tras humillar y eliminar los conocimientos filológicos, léxicos y gramaticales y las laboriosas encuestas con transcripción fonética del pare Fullana de Valencia y de Mosén Alcover de Mallorca. Esto mismo lo acabo de comentar. Pasamos a la siguiente definición, la número 10, del gran historiador, gramatista y humanista, Menéndez Pidal, que es un auténtico monumento a la gramática. Dice: hasta muy entrado el siglo XV en Cataluña, los versos se componían en provenzal. Estamos hablando del siglo XV. ¿Vale? Cuando aquí, 14, 15, 16, ya había la lengua valenciana. Tenemos otro filólogo y humanista, pasamos a la siguiente, la número 11, del filólogo Morel Fatio, cuando dice: el catalán es una mera variante del provenzal, porque los habitantes galos de Septimania, que era el sur de Francia, y de los de la Marca Hispánica era la Cataluña ocupada por los francos,
hablaban en la misma lengua provenzal, es decir, los de la marca hispánica. Cataluña era la marca hispánica. Número 12. Toda la producción de los poetas considerados los precursores del catalán, Berenguer de Palol, Guerau de Cabrera, Guillem de Berguedà, Guillem de Cabestany, toda está escrita en provenzal. Esto lo pueden leer ustedes en la Historia de España de Gaillac, Barcelona, 1935. Otra más, la 13, definición 13. Por ejemplo, tenemos al acreditado historiador Pedro Aguado Bleye, que todo el mundo hemos estudiado en sus grandes manuales de historia. En su obra Historia de España dice: la poesía erótica de los trovadores provenzales fue imitada en Cataluña en los siglos XIII y XIV. Como verán, todos ellos están funcionando en la misma dirección. Número 14. El filólogo y lingüista catalán Antoni Badia y Margarit, por cierto, que vino al primer congreso, el de hace un año, sobre romanística, a la universidad, que estaba yo allí, lo escuché. Este señor era el rector, creo que ahora está jubilado, pero era el rector de la Universidad de Barcelona, ex rector ahora, y dejó escrito en su Gramática Histórica Catalana del año 1952: no es el catalán una lengua románica que siempre haya estado entre las lenguas con personalidad propia. Todo lo contrario, era considerado como una variedad dialectal de la lengua provenzal. Y solo desde hace relativamente poco ha merecido, pues desde el 1906, claro, ha merecido la categoría de lengua neolatina independiente. Esto lo pueden leer ustedes en su Gramática Histórica Catalana del año 1952. Badia y Margarit. Catalán, por supuesto. Siguiente. Tenemos al profesor catedrático, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, Rodríguez Adrados. Cataluña quiere imponer la lengua de Pompeu Fabra, dialecto barceloní, en Valencia por fanatismo. Catedrático de Lingüística, Rodríguez Adrados. Esto fue publicado en el Valencia Avui, en la prensa, en el año 2008. Pasamos a la número 16. Meyer-Lübke, el alumno del padre de toda la romanística, el profesor Díez, Frederic Díez, el creador de la gramática comparada. Estamos hablando del siglo XIX, del año 1936. Este fue su alumno, el continuador de su obra. Lo pueden leer esto en Wikipedia. Era, siguiendo a su maestro, el filólogo alemán Frederic Díez, en 1890, asignó a la lengua catalana el estatus de dialecto del provenzal en su libro Le Grammaire de la Romanique. Esto lo pueden leer. Dice: Lübke adoptó una posición polémica en cuanto a la lengua catalana. Polémica quiere decir que ponía claramente en ese libro, como ya lo han visto al principio, que eran un dialecto del provenzal. Sí, en Cataluña, lo que se hablaba en Cataluña eran dialectos del provenzal. Y siguiendo a su maestro, Díez, en 1800, asignó a la lengua catalana el estatus de dialecto del provenzal. En el este la transición se opera, es lo que dice literalmente Meyer-Lübke, en el este la transición se opera poco a poco con el catalán en el Rosellón. Esta última parlé, porque el libro yo no leo alemán, yo leo francés, este último, ce dernier parlé, que no es más que un dialecto provenzal, y continúa. Vale, seguimos en la página siguiente. Vale, sin embargo, esto es una anécdota que conviene conocer, que ya la acabo de comentar brevemente, pero aquí la tienen por escrito. Meyer-Lübke cambió este juicio, que escribe en el año 1890, en el 1925, después de ser nombrado el mantenedor del Jocs Florals de Barcelona y haber sido pues contentado, fidelizado por la burguesía catalana. Fue entonces cuando empezó a utilizar de manera generalizada el nombre de lengua catalana, pero con la afirmación de sus concomitancias con el provenzal para todo el conjunto idiomático catalán, valencián, balear.
Esta nueva denominación fue invalidada por el gramatista y filólogo Menéndez Pidal en su obra La gramática histórica, donde mostró la falta de rigurosidad de Meyer-Lübke y a la par que reconocía la independencia de la lengua valenciana, diciendo: es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no solo aprendieron los catalanes, sino incluso los castellanos. Pasamos otra más. Tenemos aquí a Mayans i Siscar, otro catalán, siguiendo la definición del padre de la romanística que hemos dicho ya y de la gramática comparada, el alemán Friedrich Diez. Mayans i Siscar también afirmaba en 1873 que el catalán es un dialecto del lemosín. Esto lo cuenta él en sus Orígenes del español. Vamos a ver, como entonces no había internet, se armaban estos autores que escribían, pues realmente no estaban al corriente de toda la evolución de lo que era la lingüística comparada, creada por el filólogo alemán Friedrich Diez. Igual te decían provenzal que lemosí, no, eran dialectos del provenzal. El lemosín fue la terminología que se inventaron para incluso también tapar en aquel entonces, porque aquí mismo en la Comunidad Valenciana y en Valencia, el fundador de los Ratpenat llegó a utilizar, o a Teodoro Llorente, de manera equivocada, llegó a utilizar la palabra lemosí para el valenciano. No es verdad, el lemosí era la lengua que se hablaba en Limoges, era el dialecto que se hablaba en Limoges, que es una ciudad francesa, y es uno de los dialectos, Lemosí, el albernés, el gascón, el provenzal y el languedociano. El valenciano tiene su propia dinámica evolutiva como lengua ya categorizada con autonomía léxica, fonética, morfosintáctica completas. ¿Vale? Repito, ahí lo tiene, el lemosín era el dialecto hablado en Limoges, que era incorrectamente usado por los escritores de la Ilustración. Los escritores de la Ilustración empiezan a hablar de este tema. Pasamos otra definición. Aquí tenemos a Gerhard Roffs, otro filólogo alemán. El catalán es, en lo esencial, una dependencia del provenzal. Esto está publicado en Múnich en el año 1986. Aquí tenemos otro filólogo, es profesor de lingüística de la Universidad de la Sorbona, Francisco Giner Mengual, en su escrito Cartas destapadas. Inventar una lengua equivale a lengua artificial. Esa es la lengua que se inventó Pompeu Fabra, tomando de aquí un poco y de allá otro poco, pero siguiendo la pauta de la lengua barcelonina. Francisco Giner Mengual, de la Universidad de la Sorbona. Bueno, aquí tenemos también a Ramón Miguel y Planas, el erudito catalán, un erudito también muy versado, que adoraba la lengua valenciana y adoraba nuestros clásicos valencianos del siglo de oro, y era un gran estudioso de los clásicos valencianos. Y en el año 1905, pues confesaba con honestidad, visto el caso de la lengua, porque estaba analizando el tema, entre paréntesis, desde Cataluña, pues no cabe duda de que cuando más extremen los valencianos las pretensiones de autonomía de su variedad idiomática, que era la lengua valenciana, frente al catalán, dialecto barceloní, mayor necesidad hay por nuestra parte de reivindicar la unidad lingüística de las gentes que pueblan la franja levantina de la península con las Islas Baleares. Siguiente, porque esta cita es larga y hay que escucharla. Dice: privar a Cataluña y a su literatura de la aportación que representa la producción de las letras valencianas en aquella época sería dejar nuestra producción literaria truncada en el centro de su crecimiento y ufanía. Más aún, sería arrancar de la literatura catalana la poesía casi por completo, porque en ningún otro momento antes de la Renaixença, siglo XIX, ha llegado a adquirir un esplendor con que se nos muestra gracias
a los Ausiàs March, a los Ros de Corella, a los Jaume Roig, a los Gasull, a los Fenollar y 100 más. Estos eran todos valencianos, que escribían en lengua valenciana y que dicen en sus obras, estic escribint en la meua materna llengua valenciana, como lo pueden ver en este libro que he traído, que cuando acabe la proyección lo hará una toma. Ahí tienen todo, tienen la paginita del libro, donde Ausiàs March, Ros de Corella, Jaume Roig, Gasull, Fenollar, escribe, tienen el documento y la cita histórica, la cronología histórica, mi segundo libro, cronología histórica de la lengua valenciana. Para Miquel y Planas, ¿vale? Todos los males de la revolución venían, todos los males de lo que estaba pasando en la revolución lingüística allí en Cataluña, venían de la reforma lingüística de Pompeu y Fabra. Pasamos, que ya estamos acabando, en el Purgatori, este mismo Ramon Miquel y Planas, catalán, humanista y escritor, diu, en el Purgatori del Bibliòfil, que es una novela fantástica de la Ilustración, se manifiesta abiertamente contrario al neocatalaní de Pompeu y Fabra, al que denomina, este Miquel y Planas, denomina llengua badalonina de Badalona. Yo la subo de categoría, llengua barcelonina, pero era el catalán, el mismo catalán dice badalonina. Y todos ellos, los que he mencionado, son autores valencianos, nunca catalanes, nunca catalanes. Bueno, pues llegamos aquí al final de la retahíla, porque podría continuar y continuaré, solo haré, pero para, digamos, más de 1000 citas, que son las que se pueden encontrar en este libro, ¿vale? En el cual, pues, contraprestan que frente a lo que realmente es la lengua catalana, que ahora se dice, el neocatalán que le llamo yo, que es el dialecto barcelonino, frente a eso, pues tenemos eso, más de 1000 citas históricas y documentos históricos donde los autores, nuestros autores valencianos del siglo de oro, pero del siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, porque la lengua valenciana és del poble i ningú li la pot furtar, tots aquests autors continuen dient, estic escrivint en la meva materna llengua valenciana. I el que ells tenien clar és molt trist que així en la comunitat valenciana, i jo parle sempre de los regnícolas, regnícolas castellonenses, regnícoles valencians i regnícoles alacantins, pues que tots ells estem patint un procés d'extermini i de suplantació, era l'altre llibre, el procés de llengua valenciana, una llengua suplantada, que pues jo confio en les generacions joves i en els pares joves, perquè evidentment si la gent jove el que sent en casa i a la seva iaia i al seu iaio i al seu pare i a la seva mare no és la llengua valenciana, la genuïna llengua valenciana, que és un pastitxe, un engrut, que és el que parlen, per exemple, ja entrarem més endavant en coses que en la utilització del lo, tirant lo blanc, hem d'utilitzar el lo i la CH, són dues característiques fonamentals de la llengua valenciana. I ara la volen, el que vull dir, no senyor, lo que vull dir, lo que vull dir, val? I eliminar galicismes. Ha passat a València, no senyor, ha passat en València, perquè estan utilitzant, com no era un experto, Pompeu Fabra no era un expert en lingüística ni en lexicografia, perquè el que va fer va ser emprar el material que ja havien elaborat els filòlegs de pare Fullana i el pare Alcover, pues resulta que el que fa té un barrejat i agarra a Paris
Avalans utilitza galicismos francès, ha passat en València, ha passat en València. Entonces hem de recuperar les coses genuïnament valencianes. Me n'ha anat en mon pare, no a mon pare. És un arcaïsme, és un arcaïsme. Els clàssics l'utilitzaven, evidentment que l'utilitzaven, però és un arcaïsme, perquè la llengua ha evolucionat. De la mateixa manera no diem nosaltres, el nosaltres és un altre arcaïsme. Hem de dir nosaltres o nosaltres. La L cae. De la mateixa ha caigut en l'espanyol, no diem nosaltres perquè ve del latí nos alteros, nosaltres. Però en l'evolució, quan una llengua evoluciona d'acord en les lleis de la gramàtica històrica i està ja codificada, com està la llengua valenciana des del segle XIV, XV, XVI, no necessita de nous invents alienígenes que fan una llengua bombarda, com dia el gramatista Menéndez Unamuno, catedrático de lingüística de la Universitat de Salamanca. Una llengua bombarda, per això a Unamuno tots els nacionalistes del catalanisme no. I m'agradarà dir sobretot que jo soc catalana per les meues, el segon nom de família, per llinatge i per el segon nom de família, Ferre, que és Tarragona està plena de ferres. I per tant, i tota la meva família viu en Barcelona i jo adoro Barcelona, però jo el que estic en contra és Barcelona i Catalunya. La gent catalana és encantadora, és la meva família, soc jo, la meva sang. Jo soc nascuda, sí, en València i soc xica de poble, però el que no m'agrada, però res de res, és que vinguin a contar-me mentires. Per això la meva investigació i l'intentar aclarir coses que considere que el poble deu de saber. Per tant, llengua valenciana i que no mos enganyen. Moltes gràcies.